el gobernador está muerto políticamente, está caput, se acabó y debe entregar las armas. Carlos Dalmau con nosotros. Carlos, ok. Yo sé que tú has dirigido campaña. Estos números no son números que suenan como que vamos para encima. O sea, esto suena como anda para el carajo. Estoy abajo por 30%. La comisionada hoy a las 6 de la tarde, nosotros en Cuarto Poder sacamos esta información de que la comisionada desde el lunes, la comisionada tiene una actividad anunciada para hoy a las 6 de la tarde, y lo sabía ella que la encuesta le iba a poner bien al frente porque todas las encuestas la dan al frente por 20-30%. ¿Está muerto políticamente Pierluisi? La contestación a base de los números de esta encuesta y del entorno político en Puerto Rico es que no. Que el gobernador Pierluisi lo que ha recibido es como cuando tú vas al médico y el médico te dice, si no haces A, B y C, muy probablemente sí vas a estar liquidado. Pero la noticia no es estar liquidado. Y te voy a decir por qué. El gobernador, en su función ejecutiva, recibe básicamente el rechazo de todo lo que no anda bien en Puerto Rico. En contraste con el comisionado residente, que lo único que da son buenas noticias porque no tiene una función ejecutiva. Sin embargo, 1 de cada 4 PNP, aún con toda esa situación, está con el gobernador. El 25% está con el gobernador, mientras que el 50% está con Jennifer. Hay casi el 50%, digamos, hay una diferencia. Pero hay un campo grande que se puede mover de un lado a otro. Si te pones a ver, ¿quién puede mover esos números? Bueno, el gobernador tiene casi $2 millones para una campaña. Tiene el poder del púlpito, porque cuando el gobernador habla, la gente lo atiende. Así que él puede utilizar eso. Y por último, que para mí es la clave, toda esa encuesta se explica porque la expectativa del pueblo de Puerto Rico es que después de tanto anuncio de chavos federales, no se ve la obra. No se ve. Y todo el tiempo es un anuncio y no hay obra. Ahora o sale la obra en las escuelas, en las carreteras, o vamos a llegar a esa parte, que no va a haber viabilidad. Ahora mismo el gobernador tiene una viabilidad, pero está comprometida, tiene que atender esos asuntos. Si tú eres Jennifer González, además de celebrar obviamente el comunicado que ha enviado, ¿qué haces ahora? Porque hoy a las 6 ella tiene una actividad con los servidores públicos progresistas. Correcto. Donde ha convocado como vicepresidenta del partido. Eso hoy, a las 6 de la tarde, en la Asociación de la Policía, en la carretera Vieja-Caguas, que es un lugar pequeño. O sea, que me parece interesante porque no es una... O sea, tú quieres mostrar que te van a llenar el sitio, acabas de sacar el 60%, pero no puedes llenar un sitio ni en Añasco ni en Las Marías cuando hizo estas actividades. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ella recibió las mejores noticias. Porque en un país donde todo el mundo está ciego en la política, ella pues tiene un ojo, por lo menos no está tan mal, pero ella puede hacer dos cosas y debe hacer dos cosas. Una, ella debe utilizar este tiempo para recaudar dinero. Está bien atrás comparado con Pedro Pierluisi. Y recuerden, le traigo a la atención, Jay, hace 4 años, en la primaria del Partido Popular, Eduardo Batia estaba en la misma posición que está Jennifer González versus Charlie Delgado, que tenía 11%. ¿Quién ganó? Charlie Delgado. Las primarias son muy difíciles de leer, así es que ella tiene que hacer dos cosas: levantar dinero para poder estar a la par, y 2, tiene que amarrar el liderato político de manera que ese liderato esté con ella y no con el gobernador. Hay una figura clave para mí aquí, y el que sabe de política sabe que las estructuras políticas son bien importantes. Edwin Mundo. Edwin Mundo es bien cercano a Jennifer González, pero en esta está con Pierluisi. Está con Pierluisi. Y el grupo de trabajo electoral del partido está con el gobernador. O sea, así que... y esa es la gente que moviliza el electorado a la hora. Y los alcaldes no pueden irse en contra del gobernador, que es el que tiene la torta ahora para ayudarlos, o se mueren. Porque los alcaldes literalmente están ahora mismo en una dependencia total de que el Ejecutivo mueve el bacalao político. Correcto. O sea, mueve el capital. ¿Cómo tú haces eso? Mi sospecha es que los alcaldes, en su mayoría, salvo los más arriesgados, van a declararse neutrales. Acuérdate que el PNP ya tiene experiencia en este tipo. La verdad, Carlos, y tengo que decirlo, todo el mundo que sabe que esto es Ramón Luis, el que está con Jennifer. O sea, sí. Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón. Porque no depende. Está empujando a Jennifer. Él tiene diferencias hace años con Pierluisi y Andy Guillemari, y todo el mundo sabe esa historia, y yo no voy a entrar en eso, pero la gente que sabe que Ramón Luis, cuando venía Pierluisi, tiró a Ricky.
Y ahora viene otra vez y va con Jennifer. Y estuvo con Wanda Vázquez también y fue el que tira a Wanda Vázquez contra Pierluisi. El problema es que después Wanda Vázquez y él tuvieron diferencia. Así que aquí Ramón Luis, gente, iba a decir que no. Y él, el que sabe, sabe. Ramón Luis sabemos, Sí, no es nada malo, eso no es nada malo, tiene una posición. Él no depende de lo que pase en la gobernación y tiene ¿verdad? Se inclina por Jennifer, pero la mayoría de los alcaldes van a estar neutrales. Y eso es lo que quiere Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi le va a decir, miren, quédate neutral, pero vamos a ver qué pasa en estos meses, cuando empiecen a liberarse ciertos dineros de CDBG, de vivienda, de esto y lo otro. El gobernador no está liquidado, pero Jennifer tiene la delantera y en una carrera donde hay alguien que está adelante, el otro tiene que avanzar. No te voy a poner a hablar de tu hermano, pero sí quiero hablarte del Partido Popular. Ahora, Ramón Luis también, la esposa trabaja con Jennifer González. O sea, que la esposa, la primera dama de Bayamón, trabaja con Jennifer González en la oficina de Jennifer González, ¿verdad? No es nada de malo en eso, simplemente estoy diciendo pues que las fuerzas que empujan esa primaria, todos los caminos conducen al chicharrón. Ok, vamos a ahora a hablar del Partido Popular. Evidentemente la encuesta no la podemos usar porque pues no midió realmente en la práctica ni a Jesús Manuel ni a Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba. Así que en la práctica pues no hay, o sea, no hay mucho que podamos sacar de la encuesta, excepto de que Zaragoza debe estar descorchando champán y esta noche hace 4 juanetazos. Porque está ahí. El hombre ayer cuando salió eso por la noche, chacho, con 20%. ¿Cómo es esto? ¿Qué? Entonces, pero José Luis Dalmau es la figura aquí. Sí. O sea, José Luis Dalmau dijo que no va a correr para la presidencia, pero que podría correr para la gobernación, lo cual tiene cero sentido, porque tú no vas a soltar las riendas del partido ahora para agarrarlo después en diciembre. Makes no sense. Bueno. Así que, pero es la figura dominante del partido, o sea, ¿por qué no aspirar? Bueno, fíjate qué interesante. José Luis Dalmau, yo creo que en el lado del Partido Popular recibe buenas noticias. ¿Por qué recibe buenas noticias? Porque él había estado cogiendo todos los golpes del mundo como presidente. Y todos los que aspiraban le estaban tirando. Y ahora él dijo, yo no aspiro a la presidencia, pero estoy examinando una candidatura a la gobernación. Y aparece en la encuesta favorecido sin que estén otros candidatos como Jesús Manuel y Javi. Pero lo que cuenta es que está en la estampita. Yo creo que le da un espacio, le está en la estampita y le da un espacio al presidente del Senado para reposicionarse. ¿Qué pasa en las primarias del Partido Popular? Que hay mucha gente. El name recognition va a tener un peso y contra eso tiene que luchar principalmente el alcalde de Villalba, que es una figura emergente que está moviéndose, pero todavía no tiene eso. Mientras que Jesús Manuel tiene un poco más de name recognition, pero no está medido en la encuesta. Así que me parece como tú, buenas noticias para el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Para los demás no son malas noticias y para Zaragoza, excelente noticia porque había estado fuera de la estampita y está en la estampita. Ok, por último, obviamente la alianza. El país como que ha dicho que no a la alianza. Yo escucho eso de la gente y digo, es que es obvio, los otros dos partidos, o sea, el 60% del electorado que vota por los partidos tradicionales no va a estar de acuerdo con la alianza. Así que, pero que 30% del país por ahí esté pensando en una alianza es buena noticia. Eso para mí es una notición. Sí. Favorable, porque no ha empezado la campaña, etcétera. La pregunta es aquí el wildcard Alexandra Lúgaro. Yo creo que sin Alexandra Lúgaro en la papeleta, Juan Dalmau la tiene mucho más difícil en una posible lance de él candidato a la gobernación. Por otro lado, Lúgaro, como candidata a la alcaldía de San Juan, es una candidata bien fuerte, ya saca unos números en San Juan ridículos, o sea, hay que decirlo. Y Victoria Ciudadana en San Juan, contrario a lo que dice la encuesta, que yo creo que es un error de la encuesta, probablemente porque encuestaron gente mayor. Si tú vas a los números, es obvio que Victoria Ciudadana, y esto en la elección 2016 y 2020 lo muestra, es un college town party. O sea, es un partido que sale súper bien en donde está la universidad, las universitarias jóvenes, la gente joven. Sí. San Juan es eso. O sea, ella sale súper bien en San Juan en el 2016 y ahora también, en el 2020. ¿Qué debe hacer Lúgaro? Esa es la figura. Esa es una buena pregunta. Lo primero que quiero decir sobre... Una cosa son los números y otra cosa es el editorial del periódico. Y yo creo que ahí se le fue al periódico al decir que hay poco apoyo a las alianzas, cuando ni siquiera la mayoría está en contra de las alianzas. El 46%, que son gente que son militantes de sus partidos, pues claro, no prefieren no alianza. Pero la mayoría o está a favor o neutro. Así que a mí me parece que al contrario, buena noticia para ese concepto. 2, Lúgaro. Lúgaro fue una candidata con 14% y todavía esa gente tienen afiliación a ella. Ella puede decidir para dónde quiere ir.
En otras palabras, Lúgaro, la bola está en tu cancha. Gracias, Carlos Dalmau.